Bueno, los dictadores son todos extorsionadores por naturaleza. En primer lugar, a tu pregunta, aprovecho para agradecerle a los Estados Unidos, por supuesto a Marco Rubio en su calidad de secretario de Estado y al presidente Donald Trump por la exitosa operación de extracción. Obviamente no hubo negociación aquí. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Así anunciaba Manuel Adorni, portavoz de la presidencia argentina, que la operación de extracción, así de enigmáticamente la denominó, de los 5 integrantes del equipo de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue todo un éxito. Humberto Villalobos, Magallí Meda, Omar González, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu denunciaron durante mucho tiempo vivir bajo un profundo asedio del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguraron que, pese a encontrar refugio en la embajada de Argentina, sufrían en la propia embajada cortes eléctricos, de agua, internet e incluso les prohibieron que se les suministraran alimentos. En un comunicado oficial argentino dieron algunos detalles más. Abro cita. La oficina del presidente de la República expresa su reconocimiento a la exitosa operación que permitió que los 5 venezolanos en la sede de la Embajada Argentina en Venezuela fueran extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense. Esta acción representa un importante paso en defensa de la libertad en la región. El presidente Javier Milei calificó a los 5 opositores políticos de héroes, mientras que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio daba algunos otros detalles. Escribió lo siguiente: tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos. Es decir, que una operación de este calibre contó con colaboración desde adentro. El senador de Florida, Rick Scott, en este marco, fue un poco más allá y dijo esto: gracias al presidente Trump, al secretario Rubio y a esta administración, varios de los presos políticos de Maduro están libres y sus días en el poder se acortan. Estados Unidos apoya a Corina Machado, a Edmundo González y a estos héroes venezolanos que con orgullo defienden un nuevo día de libertad y democracia en Venezuela. La líder de la oposición venezolana, Corina Machado, también calificó la operación de impecable y dijo esto: vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos. Y con la libertad vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. Y se han hecho muchas especulaciones, pero analicemos un instante el asunto. Han rescatado a un grupo de venezolanos que estaban dentro de una embajada rodeada y fuertemente vigilada día y noche y en plena capital. ¿Cómo puede llevarse a cabo algo así sin la participación de las fuerzas venezolanas? Se está desmoronando el régimen y hasta los que fueron leales buscan congraciarse con Estados Unidos porque prevén el fin del gobierno de Maduro. ¿Se trata solo de un rescate? ¿No es un profundo golpe psicológico para el gobierno de Maduro? ¿Es el principio del fin? Porque pareciera que alguien está jugando en serio y en su contra desde dentro. Sea como fuere, el presidente Donald Trump no ha mencionado el hecho, mientras que los medios venezolanos afines a Maduro aseguran que hubo un acuerdo y que lo de la operación militar es una farsa. Pero, por otro lado, el gobierno brasileño encargado de las negociaciones aseguraba que por mucho que lo habían intentado, les había sido imposible obtener salvoconductos para los 5, y que, abro cita, los reiterados intentos no fueron atendidos, lo que prolongó la difícil situación humanitaria en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, que fue rodeada o que estaba rodeada por fuerzas de seguridad. El anuncio de la salida pone punto y final a este episodio y al drama vivido por los solicitantes de asilo durante más de 400 días. Es decir que, según Brasil, no hubo negociaciones.
Tras las elecciones, recordemos, de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, declaró ganador a Maduro, a pesar de no haber publicado nunca las actas del recuento de los votos. La oposición, entonces, rechazó este resultado declarando ganador a González. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Aseguraron y documentaron que el 73% de los escrutinios recabados por sus simpatizantes en los centros de votación de todo el país indicaban que su candidato, Edmundo González, había obtenido más del doble de votos que Maduro. La oposición venezolana entonces lideró una serie de protestas masivas y pacíficas para impugnar el resultado. Pero en agosto, el fiscal general Tarek Saab inició investigaciones penales contra Machado, González y el sitio web donde la oposición publicó las copias de los recuentos de votos en las urnas. La situación política en Venezuela llevó a González a huir del país a España, pero Machado declaró que permanecería en la nación sudamericana. Muchos países occidentales, entre ellos Estados Unidos, ha declarado a González como ganador de las elecciones venezolanas. Hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el 28 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. Y mientras González sigue con su lucha, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace algunos días le proponía a Maduro un intercambio de presos políticos de Venezuela por los pandilleros venezolanos detenidos en El Salvador, como explicamos en profundidad en este vídeo que les dejo aquí. Y mientras Maduro calificaba a los detenidos en El Salvador como muchachos secuestrados y pedía su liberación incondicional, el FBI anunciaba que la pandilla criminal venezolana Tren de Aragua había sido enviada por el propio Maduro para desestabilizar el país. Le dejo aquí el reportaje a fondo de mi compañera Pachi Valencia. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué.
Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera planeado mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años. Todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien... Pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajadas de lo que estaba diciendo Maduro. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El gobierno de Estados Unidos debe permitir el ingreso de unos 12.000 refugiados en el país. La orden parte directamente de un juez federal. Además, el presidente Donald Trump anuncia facilidades y beneficios a los inmigrantes ilegales que se autodeporten. Se ofrece a facilitarles los trámites, pagarles el vuelo y $1.000, así como lo oyen. Y ahora, entremos en materia. Este es Jamal Whitehead, juez de distrito de D.C., y escribió en su decisión judicial lo siguiente. La obligación del gobierno de tramitar, admitir y prestar los servicios de apoyo al reasentamiento exigidos por la ley a refugiados protegidos por el requerimiento es inmediata. El mismo juez impidió en febrero que los funcionarios del gobierno pusieran en marcha una orden ejecutiva del presidente que suspendía la entrada de refugiados en el país. Un mes después, en marzo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaba una medida cautelar de emergencia contra la orden de Whitehead. No obstante, fue parcial, ya que dijeron que la orden no se aplicaba a las personas a quienes se les aprobó el estatus de refugiado antes de que Trump asumiera el cargo, y se encuentran en trámites todavía. Solo en el año fiscal 2023, el último año del que hay datos, Estados Unidos admitió a unos 60.000 refugiados. Luego, los jueces también aclararon que su intención no era forzar al gobierno para que tuviera que admitir la entrada de decenas de miles de refugiados. Y mientras concluyen el caso, ya que no ha terminado, esbozaron 3 condiciones que debe cumplir todo aquel refugiado cuya entrada se aprobó antes de que Trump asumiera el cargo. 1. La autorización que deben presentar los refugiados a su llegada no debe exceder los 4 meses desde su aprobación. 2. Los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos deben autorizar su viaje a los Estados Unidos. Y 3. Deben tener planes de viaje arreglados y confirmables en los Estados Unidos. Los abogados de los refugiados y los del gobierno coincidieron en los 2 primeros puntos, pero discreparon en el tercero. Los abogados del gobierno indicaron que el viaje debía estar programado en las 2 semanas previas a la investidura de Trump, pero los abogados de los demandantes afirmaron que no importaba la fecha mientras que estuvieran concertados y fueran confirmables. Whitehead, por su parte, rechaza la decisión del Noveno Circuito y la versión de los abogados del gobierno. Y dice que pese a todo y en base a esta última decisión judicial, en base a cómo están las cosas ahora mismo, el gobierno debería admitir de inmediato a unos 12.000 en lugar de los 160 que planea, y que si no lo hace, podrían caerle sanciones. Tratamos de saber la opinión del Departamento de Justicia, pero no ha respondido al cierre de este programa. Por su parte, el gobierno también ha apelado la orden judicial de Whitehead ante el Noveno Circuito. Recuerden, si esperan hasta que los arrestemos y los deportemos, nunca tendrán la oportunidad de regresar a Estados Unidos. Nunca tendrán la oportunidad de realizar el sueño americano. Así que, quienes están aquí indocumentados, deben darse cuenta de que esta es su oportunidad de hacer las cosas bien. Esta era la última de las advertencias de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem para los que ingresaron o residen en Estados Unidos de manera irregular. Los animaba así a unirse al nuevo plan de autodeportación del presidente Trump. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. El zar de la frontera, Tom Homan,
encargado en jefe de la búsqueda, captura y deportación de indocumentados criminales, declaró que podría ser una oportunidad extra para todos los que, teniendo una orden de expulsión judicial, no han abandonado todavía el país. Creo que esto es ideal para los 1.400 inmigrantes ilegales cuya deportación fue ordenada, pero que se convirtieron en fugitivos, y abre nuevas oportunidades. Representará un ahorro considerable, en primer lugar, para las personas adecuadas, y creo que ayudará a expulsar a quienes desean regresar legalmente. Por ejemplo, si no te deportan, pero has tenido un hijo ciudadano estadounidense, algún día ese hijo podrá presentar una petición por ti. Pero si tenemos que deportarte oficialmente, eso te impone impedimentos obligatorios, incluso si en otra oportunidad pudieras regresar con una visa de estudiante o de visitante y hacerlo correctamente. Pero si tenemos que pasar por el proceso oficial de buscarte y deportarte oficialmente, te encontrarás con todos estos impedimentos. Se cancelan todos estos programas futuros, así que representará un ahorro inmenso. Creo que estamos hablando de un ahorro de costes de aproximadamente el 75%. Y también dirigió unas palabras al gobernador de Wisconsin, quien se quejaba públicamente de que le había amenazado. Bueno, no hay ninguna amenaza. Lo que dije simplemente es, esperen, ¿qué es lo que pasa? Lo he dicho desde el primer día, si quieren pueden apoyar las ciudades santuario. No tienen por qué apoyar al AIS, si eso es lo que deciden, pero si cruzan la línea y obstaculizan nuestros esfuerzos policiales o, a sabiendas, albergan u ocultan a extranjeros, el AIS los considerará delitos graves y los procesará. Así que, ya saben, espero que no crucen esa línea, pero no es ninguna amenaza. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el HHS, el coste de localizar, detener y deportar a un inmigrante ilegal sobrepasa los $17.000. Así que, al parecer, pagar un billete de avión y $1.000 como estipendio podría resultar incluso un ahorro. Antes de salir del país para dejar de ser una prioridad de las fuerzas del orden, deben presentar una solicitud que se llama de intención de salir en el programa de autodeportación de la app CBP Home, y demostrar que están con los preparativos ultimándolos. Los $1.000, según el gobierno estadounidense, se entregarían una vez que el deportado demuestra que se encuentra en su país de origen. Hay documentación y te damos nuestra palabra de que te daremos este dinero y que puedes irte hoy mismo. Es la manera más segura de que no te arresten. No te detendrán y te daremos ese vuelo gratis. Y según las autoridades, ya se ha concretado la primera autodeportación de un hondureño. Y hay más programadas para la semana que viene. El senador republicano Jimmy Tuberville resumía así la iniciativa de la autodeportación. El presidente Trump probablemente está poniendo un cebo, un pequeño cebo para que diga, oye, te pagaremos $1.000 para que regreses porque Chris, cuesta mucho más de $1.000 perseguir a estas personas, transportarlas a la frontera, transportarlas a donde quieran ir. Probablemente sería un gran descuento para nosotros poder enviar a todos de regreso por $1.000. Sería un esfuerzo heroico del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, de todos los involucrados, Tom Holman, lograr que esto se haga porque nos está costando una fortuna. Tenemos que aprobar un proyecto de ley fronterizo de $175.000 millones solo para poder pagar el regreso de toda esta gente. Sería mucho más barato hacerlo de esta manera, así que entiendo lo que el presidente Trump intenta hacer. Podría lograr que algunas personas regresen, y eso sería fantástico. La nueva política ha gustado en los sectores más partidarios de que se incentive el cumplimiento de la ley en lugar de imponerla. Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses apoya la deportación en cierto grado, y es de suponer que la mayoría también preferiría que se diera de la manera menos dramática posible. La pregunta es, ¿se puede cumplir la ley y mostrar magnanimidad en el proceso? ¿Tiene esto mucho o poco que ver con el lema de hacer a Estados Unidos grande otra vez, con esa grandeza? No hay que olvidar que inmigrantes ilegales o no, todos seguimos siendo personas, y facilitar una salida digna y algo de dinero para que salgan cuanto antes puede ser una ayuda impensable, en lugar de hacerlo todo por la fuerza, algo que tampoco sería muy práctico con tantos millones de inmigrantes. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Te encontraremos, te arrestaremos y te imputaremos cargos. Si buscas víctimas infantiles en Internet, no te nos escaparás.
el FBI y el Departamento de Justicia iremos a por ti y te procesaremos. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Van Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, anunciaba así el arresto de cientos de depravados sexuales en la operación Restaurar la Justicia. En esta operación a escala nacional sin precedentes, arrestamos a 205 depredadores sexuales infantiles. ¡Increíble! En tan solo 5 días. Los niños y sus familias van a tener la oportunidad de sanarse de estos depravados de Internet. Piensen en esto, 115 víctimas. ¡Víctimas! ¡Niños! En el comunicado del Departamento de Justicia de Bondi se lee lo siguiente, cito: entre estos sujetos se incluyen directores escolares, delincuentes sexuales registrados y miembros de las fuerzas del orden, acusados de diversos delitos como la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, MASI, la incitación y el tráfico de menores en línea, en Internet, y el tráfico sexual infantil. El jefe del FBI, Kash Patel, también dirigió unas palabras a la prensa. Si lastimas a nuestros niños, no se les dará santuario donde refugiarse. No hay lugar al que no vayamos a perseguirlos. No hay lugar al que no los busquemos. Y no hay jaula en la que no los encerremos si le hacen daño a nuestros hijos. Esta administración y la fiscal general Bondi ha dejado muy claro su prioridad. Los pervertidores de menores serán perseguidos y procesados. Y para los hombres y mujeres que realizan este trabajo incansablemente, resulta reconfortante escuchar eso. También es una forma de reconocer que esta es la seguridad que anhelamos brindar a Estados Unidos. Su agencia también describía así las acusaciones de algunos arrestados. En Minneapolis, por ejemplo, un policía estatal y un reservista del ejército fueron arrestados por presuntamente producir material de abuso sexual infantil mientras vestían sus uniformes. En Norfolk, Virginia, un inmigrante indocumentado de México está acusado de transportar a una menor a través de las fronteras estatales con fines sexuales. En Washington, D.C., un exoficial del Departamento de Policía Metropolitana fue arrestado por presuntamente traficar con víctimas menores. El FBI asegura que en muchos casos, la vigilancia de los padres y las iniciativas de divulgación comunitaria, como las charlas en las escuelas, han hecho posible estos arrestos. Y todos estos casos forman parte del proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Como hispanos, nos ha llamado la atención una de las encuestas de los primeros 100 días de Donald Trump. Una de las encuestas diarias de Rasmussen desglosó el apoyo a Donald Trump por categorías étnicas y arrojó cifras que bien pueden parecer sorprendentes. La comunidad hispana apoya más a Donald Trump incluso que la llamada comunidad blanca, y eso contando con que el estudio del Centro de Control de Medios concluyó que el 95% de la cobertura informativa sobre Trump ha sido negativa. Pero es que en el desglose se vio que el 39% de los estadounidenses negros también apoya a Donald Trump. ¿A qué se debe todo esto? Bien, entremos en materia. Los afroamericanos son un electorado demócrata de siempre, pero ahora resulta que a 4 de cada 10 les gusta lo que están viendo. Y a la comunidad hispana los primeros 100 días de Trump todavía le gustan más. De hecho, un 58%, muy por encima del 47% de la llamada comunidad blanca. Y es que a la comunidad hispana, la inseguridad de las fronteras abiertas y la afluencia masiva de inmigrantes ilegales le perjudica como a cualquier otra. Compartir una lengua no significa necesariamente compartir unos valores, un respeto y una dignidad. Y según las fuentes oficiales, más de 10 millones de inmigrantes indocumentados han entrado en los últimos años. ¿Y dónde iban una vez que entraban irregularmente? Pues a las comunidades hispanas con sus compatriotas, para sentirse más en familia. A California, Texas, Nuevo México y a lo largo y ancho del Valle del Río Grande. Desde los sectores más conservadores han denunciado que los demócratas querían que esta gente entrara para servir como futuros votantes bajo las laxas normas y protocolos del voto anticipado y por correo, y así mantener el voto cautivo mientras los acurrucaban con ayudas sociales.
Y también hablan de la reconfiguración de los distritos electorales para ganar más votos del colegio electoral, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen los más conservadores. En cualquier caso, la factura la han acabado pagando con mayor fuerza las comunidades hispanas. Por ejemplo, la competitividad laboral en su vertiente ilícita, claro, ha aumentado. Los pacientes abarrotaron las clínicas y las salas de urgencia, y la gente no paraba de llegar, incluso en aviones nocturnos fletados por el propio gobierno antes de que Trump asumiera el cargo. En resumen, se llevaron posiblemente la peor parte. Y en esta encuesta se muestra esa reacción quizás de enojo. Al parecer, las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados de la administración Trump tampoco han hecho mella en el apoyo hispano, ni mucho menos. Tampoco la deportación de Abrego García, por ejemplo, o el singular caso del señor Flores Ruiz, a quien la juez Duggan trató de ocultar en su juzgado, como contamos en este programa que le dejo aquí, sobre su arresto. Flores Ruiz, el sospechoso, había agredido a 3 personas, incluidas mujeres, de eso se le acusaba. Y todo esto ha generado el efecto posiblemente contrario al que se esperaba desde el punto de vista político. Y es que, al parecer, se están perdiendo algo de lo que hablaremos en un minuto. Pero antes expliquemos por qué la llamada comunidad blanca puede apoyar en esta encuesta a Trump menos que los hispanos. La comunidad hispana somos gente trabajadora, muy trabajadora. Y nos interesamos, como cualquier hijo de vecino, en brindar seguridad económica a nuestras familias, en poder pagar la gasolina, la cesta de la compra, la factura de la luz, en escuelas que preparen bien a los niños para el día de mañana y, por supuesto, en la seguridad en nuestros barrios. La llamada comunidad blanca está interesada en temas como, decirlo, más etéreos, menos del día a día, como el cambio climático, el Green New Deal o todo este asunto transgénero, que son cuestiones más de cierto posicionamiento ideológico, si me lo permiten, que existenciales. Mientras tanto, a las comunidades hispanas no dejan de llegar inmigrantes ilegales que comparten el mismo idioma, pero por los que no se sienta a la fuerza una, digamos, simpatía natural. No es que un británico debe sentir simpatía sí o sí por otro británico que entra irregularmente al país donde reside. Del mismo modo, hay factores y, por supuesto, el sentimiento fraternal y la intención sincera de ayudar a la gente en apuros. Pero hay casos y casos, y situaciones y situaciones. No hay ninguna ley escrita en piedra. Y las normas de convivencia existen por el bien y para la subsistencia del grupo. Es de suponer, llegados a este punto, que todo esto depende de ciertos factores. En otras palabras, a todo el mundo, venga de donde venga, sea quien sea, y esté donde esté, le gusta lo mismo: el orden, la seguridad y el bienestar de sus familias. Entonces, una vez que queda claro que las personas en el fondo no somos tan diferentes, se puede entender un poco mejor por qué los hispanos le expresan su apoyo a una administración que intenta hacer que los precios de la energía sean asequibles, o que frena el aumento de la delincuencia, o que quiere cerrar las fronteras y asegurarlas, etcétera, etcétera. Porque todas estas cosas atraen a quienes se levantan temprano cada día por un futuro mejor, a quien no tiene pajaritos en la cabeza. Y muchos de los contratistas de la comunidad hispana son pequeños empresarios. Hay muchos y reconocidos profesionales que tienen una visión más realista de la vida y distinguen a la perfección, como pasa en todas las comunidades inmigrantes, lo que es importante y lo que es secundario. Y al parecer, lo que más les importa a los hispanos es que siga pasando lo que está pasando ahora. En las redes sociales se ha montado cierto revuelo con el reemplazo de la candidata cirujana general de Estados Unidos. Al parecer, Robert Kennedy Jr. también celebró la noticia. El presidente Trump escribió que trabajará codo con Kennedy en su agenda hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Y añadió: la doctora Casey Means tiene potencial para ser uno de los mejores cirujanos generales de la historia de los Estados Unidos. Felicidades a Casey. El secretario Kennedy espera trabajar con la doctora Janet Nishewat en otra capacidad del HHS, del Departamento de Salud. Y a continuación,
Le dejo sus credenciales. Uno pensaría que el sistema de salud estadounidense y nuestras agencias gubernamentales estarían clamando por mejorar la salud metabólica y reducir el sufrimiento y los costos en Estados Unidos. Pero no es así. Sin duda, guardan silencio sobre la disfunción metabólica y sus causas conocidas. No exagero al decir que no escuché prácticamente nada en la Facultad de Medicina de Stanford sobre las decenas de miles de artículos científicos que explican las causas fundamentales del deterioro de la salud en Estados Unidos y sobre los factores ambientales que la causan. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina no aprendí que por cada porción adicional de alimentos ultraprocesados que consumimos, la mortalidad precoz aumenta un 18%. Estos alimentos ahora representan el 67% de lo que comen nuestros hijos. No me dieron ningún curso de nutrición en la Facultad de Medicina. No escuché que el 82% de los estudios financiados de forma independiente muestran que los alimentos procesados causan daños, mientras que el 93% de los estudios patrocinados por la industria no reflejan ningún daño. En la Facultad de Medicina no aprendí que el 95% de quienes crearon las recientes directrices alimentarias del USDA para Estados Unidos tenían importantes conflictos de intereses con la industria alimentaria. No aprendí que cada año se rocían 1.000 millones de libras de pesticidas sintéticos sobre nuestros alimentos. El 99% de las tierras agrícolas de Estados Unidos se rocían con pesticidas sintéticos. Muchos provienen de China y Alemania. Y estos productos químicos invisibles e insípidos están estrechamente relacionados con el autismo, el TDAH, los trastornos hormonales sexuales, las enfermedades tiroideas, la disfunción espermática, la demencia por Alzheimer, los defectos de nacimiento, el cáncer, la obesidad, la disfunción hepática, la infertilidad femenina y más. Todos aparecen al perjudicarse nuestra salud metabólica. No sabía que los 8.000 millones de toneladas de plástico que se han producido solo en los últimos 100 años, que se introdujeron e inventaron hace unos 100 años, se están descomponiendo en microplásticos que ahora llenan nuestros alimentos, nuestra agua, e incluso los inhalamos en el aire. Y que una investigación muy reciente, de tan solo los últimos meses, nos dice que aproximadamente el 0,5% de nuestro cerebro, en peso, es plástico. No sabía que más de 80.000 toxinas han entrado en nuestros alimentos, agua, aire y hogares a causa de la industria, muchas de las cuales están prohibidas en Europa, y se sabe que alteran nuestra expresión genética, la composición de nuestro microbioma y el revestimiento intestinal, y alteran nuestras hormonas. No aprendí que metales pesados como el aluminio y el plomo están presentes en nuestros alimentos, nuestra fórmula para bebés, nuestros productos de cuidado personal, nuestra tierra y muchos de los medicamentos obligatorios, como las vacunas, y que estos metales son neurotóxicos e inflamatorios. No aprendí que el estadounidense promedio camina apenas 3.500 pasos al día, a pesar de que sabemos, con base en la ciencia y en las principales revistas científicas, que simplemente caminar 7.000 pasos al día reduce entre un 40% y un 60% el riesgo de padecer Alzheimer, demencia, diabetes tipo 2, cáncer y obesidad. Ciertamente, no aprendí que los errores médicos y los medicamentos son la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos. No aprendí que tan solo 5 noches de privación de sueño pueden inducir prediabetes en toda regla. No aprendí nada sobre el sueño. Y dormimos aproximadamente un 20% menos en promedio que hace 100 años. No sabía que los niños estadounidenses pasan menos tiempo al aire libre ahora que un preso de máxima seguridad. Y, en promedio, los adultos pasan el 93% de su tiempo en interiores, a pesar de que sabemos científicamente que la separación de la luz solar destruye nuestra biología circadiana. Y esta determina nuestra biología celular. No sabía que las organizaciones profesionales de las que obtenemos nuestras directrices, como la Asociación Americana de la Diabetes y la Academia Americana de Pediatría, han recibido decenas de millones de dólares de Coca-Cola, Cadbury, empresas de alimentos procesados y fabricantes de vacunas como Moderna.
No aprendí que si abordamos estas causas fundamentales que conducen a la disfunción metabólica y ayudamos a los pacientes a cambiar sus hábitos alimentarios y de estilo de vida con una voz unida y firme, podríamos revertir la crisis de enfermedades crónicas en Estados Unidos, salvar millones de vidas y billones de dólares en costos de atención médica al año. En cambio, los médicos están aprendiendo que el cuerpo está compuesto por 100 partes separadas y aprendemos a medicar, a cortar y a facturar. Para terminar, diré que lo que enfrentamos es mucho más que una crisis de salud física. Es una crisis espiritual. Estamos eligiendo la muerte sobre la luz. Estamos eligiendo la muerte sobre la vida. Estamos eligiendo la oscuridad sobre la luz para las personas y el planeta, que están inextricablemente unidos. Estamos eligiendo creer erróneamente que estamos separados de la naturaleza y que podemos seguir envenenándola y luego ser más astutos que ella. Nuestra salida será un renovado respeto por el milagro de la vida y por la naturaleza. Podemos restaurar la salud de los estadounidenses rápidamente con políticas inteligentes y un liderazgo valiente. Necesitamos recuperar la valentía. Necesitamos recuperar el sentido común y la intuición. Necesitamos recuperar el asombro ante el puro milagro de nuestras vidas. Necesitamos la colaboración de todos. Gracias. ¿Qué opina de todo lo que ha visto? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shenyun. Shenyun regresa a Guadalajara del 6 al 10 de mayo. Boletos en shenyun.com/MX. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Robert Kennedy Jr., el nuevo jefe de la sanidad estadounidense y su movimiento a hacer que Estados Unidos sea saludable otra vez, MAHA en inglés, remató una semana con avances sorprendentes en la que también se revelaron asuntos bastante turbios. Lo dicho, hoy hay mucha tela que cortar, así que entremos en materia. Establecí la nueva comisión presidencial para hacer que Estados Unidos sea saludable otra vez, con la presencia de nuestro nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Está haciendo un buen trabajo, ¿verdad, Dr. Oz? Está haciendo un buen trabajo, y aunque es un poco diferente, quiero decirles que es un gran tipo. Es un gran tipo y ama a este país. La semana pasada, Bobby anunció que vamos a prohibir 8 de los principales colorantes artificiales de nuestro suministro de alimentos. Me parece muy bien. Esto decía también hace unos días el presidente Trump en el mitin de celebración de sus primeros 100 días en el cargo. Y hace poco también Kennedy revelaba el lado oscuro de la industria alimentaria en Estados Unidos y sus planes para remediarla. Si no lo ha visto, le invito a verlo haciendo clic aquí o en la descripción del programa, porque lo que descubrimos sobre una inmensa mayoría de los alimentos que se comercializan en Estados Unidos, en torno al 70%, más vale saberlo. No hay discusión posible y le interesa no solo a usted, sino a todo el mundo. Le aseguro que va a encajar muchas piezas del puzzle, a comprender muchas cosas de su vida cotidiana. Les prometo que estamos trabajando con todas las partes, las compañías, las mamás, los científicos y los defensores del consumidor para hacer que la comida de Estados Unidos sea la más saludable del planeta. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Bueno, y mientras Kennedy sigue con su mega investigación mundial sin precedentes buscando las causas de las altas tasas de enfermedades crónicas infantiles, y si no saben de lo que hablo, pueden informarse a fondo en el vídeo que les dejo aquí arriba también, volvamos a lo que nos ocupa. MAHA
inició la semana con Kennedy Jr. en el programa del Dr. Phil. Dio algunas noticias bastante importantes y habló del elefante en la habitación: los anuncios farmacéuticos desde el punto de vista de su posible prohibición. Los anuncios farmacéuticos son diferentes a cualquier otro anuncio. Número 1, están anunciando un producto que los contribuyentes van a tener que pagar. En cambio, si anuncias cigarrillos o cerveza, el que los compra es porque elige hacerlo. Pero cuando compras un medicamento farmacéutico, mi agencia en la mayoría de los casos va a tener que pagarlo. Es decir, que son los contribuyentes quienes lo pagan. Así que es un producto muy inusual en ese sentido. La otra cosa es que están recibiendo una deducción de impuestos del gobierno por ese anuncio. Es decir, que los contribuyentes también están pagando por el anuncio. Y la persona que adquiere ese producto también se lo cobra después al gobierno. Así que es algo muy diferente. Creemos que es sui generis. Pensamos que tenemos argumentos. Y estamos viendo esto ahora con la Casa Blanca. A ver de qué forma podemos trascender esa decisión de la Corte Suprema. Kennedy se refiere a la decisión del Supremo estadounidense que dictaminó que no se pueden prohibir los anuncios de medicamentos en televisión, aludiendo a una cuestión de libertad de expresión. La Corte también decidió que esta última administración Trump tampoco podía cambiar las reglas publicitarias para que los anuncios de medicamentos informaran del precio, algo que hicieron, según dijeron, para frenar la especulación y los altos costos de los fármacos. Pero antes de despedirse, Kennedy dejó claro sus 3 máximas prioridades. Si tuvieras una máxima prioridad, una que encabezara tu lista ahora mismo, ¿cuál sería? Nos faltan 30 segundos antes de que dejemos de emitir. Eliminar los ingredientes nocivos de los alimentos, garantizar que las vacunas sean seguras y garantizar que los preparados para lactantes sean seguros y haya suficientes. Yo diría que esas son 3 de mis mayores prioridades. Y al día siguiente, el martes, comenzaron las buenas noticias para Kennedy. Las empresas alimentarias están empezando a sumarse al movimiento MAHA y están cambiando sus ingredientes por alternativas más saludables. Es decir, parecen dispuestas a cumplir las nuevas normas de Kennedy, y una que va a cambiar sus recetas es la mayor empresa de alimentos de Estados Unidos, que incluso advierte que va a sacrificar el sabor de sus aperitivos, sus snacks. PepsiCo ha anunciado que ya ha empezado a eliminar los ingredientes artificiales. El director general del gigante de la alimentación, Ramón Laguarta, dijo que continuará la transición de productos como Cheetos, Lay's, Tostitos y Doritos para que sean más naturales en respuesta a un cambio en las preferencias de los consumidores. Y se han propuesto como fecha límite para quitarlos todos diciembre de 2025, es decir, finales de este año. Y poco después, ese mismo martes, un segundo estado después de Utah, parece que se sumará a una de las primeras iniciativas MAHA. Florida avanza para prohibir el flúor en el agua potable pública. El proyecto de ley ahora se dirige al gobernador republicano Ron DeSantis para su firma. De aprobarse, Florida se convertiría en el segundo estado después de Utah en prohibir el flúor en su suministro público de agua. En la era de las pastas de dientes fluoradas y el enjuague bucal, no tiene sentido tener flúor en nuestra agua. Las pruebas contra el flúor son abrumadoras. En animales, en modelos animales y en modelos humanos, sabemos que causa pérdida de CI, coeficiente intelectual, una profunda pérdida de 101, y se relaciona con la dosis. Cuanto más fluoruro recibes, cuanto más altos los niveles en tu agua potable, en tu orina, más probable es que pierdas CI y sufras otras lesiones neurológicas como el TDAH. La ciencia indica que perjudica la salud de los riñones, del hígado, que causa hipotiroidismo y que causa osteoartritis. Las mujeres más expuestas tienen hasta un 50% más de fracturas de cadera que las mujeres no expuestas. Provoca fluoridasis en entre el 40% y el 80% de nuestros niños. No tiene sentido tenerlo en nuestro suministro de agua.
El enfoque médico para la disforia de género en niños, la confusión de género, también ha cambiado radicalmente. Ninguna medida invasiva, solo psicoterapia. Si quieren saber más de este importante triunfo del movimiento MAGA, les dejo aquí un artículo. Luego, Kennedy acudiría al programa News Nation para analizar los principales logros políticos del movimiento MAGA. Escuchen lo que dijo porque dejó a todos los presentes sin palabras. Señor secretario, soy Stephen Smith. Gracias por venir al programa. El HHS redujo su plantilla de 82.000 a 62.000 empleados. Si no recuerdo mal, recortó 1.800 millones. Así que ahora hay muchos estadounidenses preguntándose cómo demonios va a garantizar que vamos a convertirnos en una sociedad más sana, ahora que tiene 20.000 empleados menos para mirar y supervisar las cosas. ¿Qué responde a eso? Bueno, yo diría que durante la administración Biden, mi agencia creció un 38%, pero los estadounidenses se enfermaron más. Así que el problema no se resuelve invirtiendo dinero o contratando personal. Tenemos mucha redundancia en nuestra agencia. Tenemos 100 departamentos de comunicación. Tenemos 40 departamentos de informática. Tenemos 40 departamentos de compras. Lo que hemos hecho es racionalizar la agencia y recalibrar su trayectoria, para que la gente se centre estrechamente en un tema que es ¿cómo acabar con la epidemia de enfermedades crónicas? Cuando mi tío era presidente, el 3% de los estadounidenses tenían enfermedades crónicas. Hoy son el 60%. Nos está costando 1.6 billones al año. Aproximadamente el 95% de nuestro presupuesto sanitario se destina a las enfermedades crónicas. Cuando mi tío era presidente, no nos gastábamos nada en enfermedades crónicas. El 74% de nuestros hijos no califican al servicio militar. Así que esto es una amenaza existencial para nuestra seguridad nacional. Es una amenaza existencial para nuestra economía. Tenemos que centrarnos en eso. Y eso es lo que el nuevo HHS está haciendo. También anunció que se requerirán pruebas de seguridad llamadas de placebo para todas y cada una de las vacunas que salgan a partir de ahora. Y esto que vamos a ver explicó el portavoz de su agencia, el HHS, según los medios. Todas las vacunas nuevas se someterán a pruebas de seguridad en ensayos controlados con placebo antes de obtener su autorización. Y le dijo a la BBC en una declaración que el objetivo de transparencia radical del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., significa ser honesto y directo sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre los productos médicos, incluidas las vacunas. Según el HHS de Kennedy, ninguna de las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos, excepto la vacuna contra el COVID, se había sometido a pruebas de placebo inerte. Y esto significa que, cito, sabemos muy poco sobre los perfiles de peligro reales de estos productos. Los medios de siempre, citando a algunas fuentes especializadas, le quitan la razón al secretario diciendo que hay muchas vacunas probadas. Y que, además, debido a los costos de las nuevas pruebas, los fabricantes podrían dejar de sacar vacunas mejoradas. Si quiere conocer los detalles, le dejo aquí un artículo para que se informe mejor. Y poco después de esto, Luisiana, el estado, se sumaba a otra iniciativa MAGA. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a mamás, médicos y líderes comunitarios testificar a favor del increíblemente importante proyecto de ley del senador McMath, hacer a Estados Unidos saludable otra vez. Y me di cuenta de que hay más que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo ahora mismo. Por eso hoy me complace anunciar que he firmado una orden ejecutiva que prohíbe la compra de refrescos y dulces en el programa de cupones para alimentos de Luisiana. En Luisiana, vamos a centrarnos en los alimentos que nuestros cuerpos necesitan para crecer y funcionar correctamente. Si alguien quiere consumir estos artículos, está bien, que saque ese dinero de su bolsillo. ¿Por qué debemos quedarnos de brazos cruzados mientras le pedimos a los menos afortunados de nuestro estado que coman cosas que les hacen menos sanos y vulnerables a enfermedades crónicas? Eso está mal. La acción que estoy tomando hoy es solo el comienzo de nuestros planes para hacer Luisiana saludable. Es hora de incentivar la buena comida por encima de la comida basura, el ejercicio por encima del tiempo frente a la pantalla, el agua de por encima de los refrescos. Nuestra nación es más fuerte cuando estamos más sanos,
y me comprometo a trabajar junto al presidente Trump y la secretaria Kennedy para llevar el movimiento Make America Healthy Again a cada rincón de nuestro estado. También comentó algo que causó conmoción en las redes, cierta conmoción. Un problema impensable para el ciudadano de a pie que ya está tratando de resolver, dijo, y que ya están resolviendo. El HHS deja de jugar el papel de agente principal en este país para el tráfico de niños, porque durante la administración Biden, el HHS se convirtió en colaborador del tráfico de niños, para explotarlos sexualmente y esclavizarlos. Pero ya hemos terminado con eso, y estamos saliendo muy agresivamente y tratando de encontrar a estos niños, los 300,000 niños que perdió la administración Biden, y lo estamos haciendo. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. En 2019 y bajo la presión de la primera administración Trump, el gobierno chino prohibió la producción de fentanilo, esa droga mortal que arrasa a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida oficial no frenó la producción, ni mucho menos. La producción incluso se incrementó. ¿Cómo? Bueno, empecemos por el principio, el plan del régimen chino, llamado Proyecto Cero. Los reporteros del Epoch Times, Eva Fu y Cindy Lee, revelan que el régimen chino puso en marcha un proyecto secreto. Ocurrió durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Su objetivo, debilitar a Estados Unidos. ¿Cómo? Aumentando la fabricación de fentanilo, de los precursores, de los químicos con los que se elabora el fentanilo. Y la forma de evadir las presiones del gobierno estadounidense para que no lo fabricaran directamente fue sencillamente enviar los componentes, los químicos a México y Canadá para que los fabricara allí y luego los distribuyeran a través de la frontera. El denunciante es Yuan Hongbin, un disidente y jurista exiliado en Australia que cuenta con fuentes en la cúpula de Beijing. Sus fuentes, cercanas a los descendientes de altos funcionarios del Partido Comunista Chino, el PCC, solicitan mantener el anonimato por motivos, ya saben, de seguridad. Hace poco nos dijo en una entrevista que los altos funcionarios del PCC siguen introduciendo fentanilo en Estados Unidos. Nos confió que una de las razones por las que Beijing ha decidido enfrentarse a Washington en la actual guerra arancelaria es porque teme que el plan se acabe filtrando y exponiendo, y que esto arroje un torrente de luz sobre las verdaderas intenciones de Beijing. Recordarán que durante su primer mandato Trump presionó al líder del PCC, Xi Jinping. Le presionó con acuerdos comerciales para que detuviera el flujo de precursores chinos de fentanilo a Estados Unidos. Como saben, la mayor parte del fentanilo, que ha matado a 80,000 estadounidenses durante años, llega a través de China, y en China no estaba penalizado, y han acordado penalizar el fentanilo y aplicarle la pena máxima. La pena máxima en China, si se venden drogas, es la muerte, es la pena de muerte, y han acordado imponer la pena de muerte por vender fentanilo y si se envía a Estados Unidos. Sería una pena muy grave, así que creo que tendrá un impacto tremendo. Incluimos ese punto en el acuerdo comercial, el fentanilo. Creo que es un punto muy importante. Y lo han aceptado. Han aceptado y lo han aceptado sin problemas. Realmente lo agradecemos. Y se firmó el acuerdo de fase 1, en el que China tenía que comprar una cierta cantidad de artículos a Estados Unidos. Y este acuerdo lo incluía, pero Xi siempre ha mencionado otra parte de la historia china, las guerras del opio, según Yuan, y ha culpado a Occidente de haber convertido a China en una sociedad semicolonial. El líder supremo Xi siempre ha considerado que el abuso desenfrenado de drogas en Estados Unidos es una retribución, un ojo por ojo, y un claro indicador, conforme a su creencia, claro, de que Oriente está en ascenso y Occidente en decadencia. Así que tenemos que el Proyecto Cero se concibió con ese espíritu. En su campaña electoral de 2024, el presidente Donald Trump volvía a recordar esta parte del acuerdo. El presidente Xi y yo llegamos a un acuerdo por el que China iba a criminalizar al más alto nivel la fabricación de fentanilo con la pena de muerte. Tienes que hacerlo. Las sobredosis de drogas, principalmente las que causan los opioides sintéticos como el fentanilo, se han convertido en todo un problema.
son una de las mayores causas de muerte de adultos estadounidenses de entre 18 y 44 años, según los CDC. Causaron la muerte de más de 107.000 personas en 2023, y el 70% de las casi 110.000 muertes fue por fentanilo. Un informe de enero de la Commonwealth Fund, una fundación privada de investigación médica, reveló que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad por sobredosis de drogas más alta del mundo. Yuan impartió clases durante 8 años en la prestigiosa Universidad de Beijing y durante 10 años más en la Universidad Normal de Wenzhou, afiliada al Estado en el suroeste de China. Mantuvo relaciones con algunos de los principales cargos del sistema político y jurídico chino, así como de las Fuerzas Armadas. El papel de Beijing. Hace años que China es el proveedor principal de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafican en el interior de Estados Unidos. Para el especialista e investigador consumado de la primera administración Trump, Ivan Ellis, la ciudad china de Wuhan sería el epicentro, ya que cuenta con una fuerte industria farmacéutica y química. Le sonará Wuhan porque también fue la ciudad donde se desató el virus que provocó la pandemia. Pero sigamos por el momento con lo que nos ocupa ahora mismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a varias empresas e individuos chinos de Wuhan de tráfico de fentanilo ahora. Hasta un jurado de la ciudad de Nueva York condenó en febrero a 2 chinos que trabajaban para una empresa de Wuhan. Los cazaron infraganti. Le vendieron más de 440 libras de precursores de fentanilo a policías encubiertos de Estados Unidos. Ellis le dijo a nuestra compañera Estela Hernández lo siguiente. China literalmente enviaba paquetes de fentanilo a través del correo que llegaban directamente a Estados Unidos desde China. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, en su informe de 2019, explicó que cuando el gobierno chino prohibió la producción y venta de fentanilo, las empresas simplemente dieron un giro. Y sí, dejaron de producirlo, pero no del todo. Comenzaron a producir, y en masa, los químicos que lo componen. Luego los enviaban a los cárteles de la droga de México. Ellos los mezclan y los introducen de contrabando en Estados Unidos. El resultado es una epidemia de muertes histórica. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un informe de abril también, nombró a México y China como actores clave en la fabricación de fentanilo y el lavado de dinero de sus ganancias. De acuerdo a Aaron Graham, exagente de la Administración de Control de Drogas, México es un lugar ideal debido a su historial. Nos dijo lo siguiente. En México se puede pagar a los funcionarios de aduanas para que lo traigan y luego ellos pueden montar laboratorios clandestinos protegidos por la policía. Todo está protegido por la policía mexicana. Los cárteles tienen todos los mecanismos a su alcance y quizás lo más importante, la proximidad. Y aunque Beijing niega su participación achacando el problema a Estados Unidos y no a China, una investigación del Congreso parece decir justo lo contrario. En abril de 2024 declararon que el régimen subsidia directamente narcóticos ilícitos como los materiales de fentanilo, y que las empresas chinas reciben elogios por su contribución a la economía local, reembolsos de impuestos y otros beneficios monetarios si exportan estos químicos. Cuando Estados Unidos trató de investigar los hechos, los servicios de seguridad chinos no cooperaron. Incluso cuando les pidieron ayuda para investigar algunos de sus objetivos, en lugar de ayudarlos, avisaron a las empresas. En China, Internet está más que controlado por el régimen, digamos que es un circuito cerrado. Sin embargo, la venta internacional de drogas está permitida, la nacional no. Saben bien el daño que hacen las drogas al tejido social de un país. El representante Mike Gallagher, un republicano por Wisconsin, decía en el Congreso también en abril de 2024 esto. Con sus acciones, como lo revela nuestro informe, el Partido Comunista Chino nos está diciendo que quiere que ingrese más fentanilo a nuestro país. Sin vuelta atrás. El régimen chino se ha convertido ahora en el blanco principal de los aranceles estadounidenses, como predijimos a fondo en este programa que le dejo aquí. Trump los excluyó de la suspensión mundial de los aranceles recíprocos e incluso les aumentó la tasa.
La mayoría de los productos chinos que se importan a Estados Unidos sufren ahora un gravamen del 145%. Este total incluye un arancel del 20% específicamente por el fentanilo. Trump declaraba esto en febrero. El PCC no carece de la capacidad para frenar drásticamente la epidemia mundial de opioides ilícitos. Simplemente no está dispuesto a hacerlo. Según el denunciante Yuan, los funcionarios comunistas chinos creen que la tensión actual se debe a que Washington se ha enterado de sus planes con el fentanilo. Y añade esto. Xi cree que no hay vuelta atrás. Si el gobierno estadounidense publica el Plan Proyecto Cero, afirmó, Xi podría enfrentar cargos penales como uno de los mayores capos de la droga del mundo. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró a finales de abril que el régimen luchará hasta el final en la guerra comercial. También negó estar en negociaciones comerciales con Estados Unidos, a pesar de que Trump insinuó lo contrario. Desde el Epoch Times contactamos al Departamento de Estado para obtener comentarios sobre el Plan Proyecto Cero de fentanilo del régimen chino, pero no tuvimos respuesta al cierre de este programa. Rendición de cuentas por la COVID-19. De acuerdo al denunciante Yuan y sus fuentes, el régimen chino siente otro temor que le impide dar marcha atrás en la guerra comercial. En marzo, un juez de Missouri dictaminaba que la cúpula china es responsable de $24.000 millones en daños a Missouri. ¿Por qué? Porque China acaparó los suministros médicos durante la pandemia de la COVID-19. Según Yuan, el fallo judicial fue un duro golpe para el líder supremo Xi. En última instancia, sería el líder chino el que tendría que rendir cuentas. Hace poco, el 18 de abril, la Casa Blanca modificó una página web del gobierno e incluyó afirmaciones de que el virus que causa la COVID-19 proviene de un laboratorio de Wuhan. Se lee, según casi todos los parámetros científicos, si existiera evidencia de un origen natural, este ya habría salido a la luz, pero no ha sido así. Varias agencias federales estadounidenses, incluida la CIA, han declarado como viable la teoría de la fuga del laboratorio chino. De hecho, empiezan a aparecer señales de que Beijing seguirá con la lucha comercial. El panel de liderazgo supremo del régimen chino se ha comprometido a estabilizar la economía del país a medida que los aranceles comiencen a perjudicar a los exportadores chinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino también dejó clara la postura de Beijing en un vídeo del 29 de abril. Lo titularon «Nunca te arrodilles». En la cinta se afirma que Estados Unidos ha tendido una trampa mortal al régimen chino. Inclinarse, dijeron, sería como beber veneno para calmar la sed. Solo profundiza la crisis. ¿Y usted? ¿Qué opina de todo esto? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo.